Buen día, estimados compañeros, tutor. Mi nombre es Luis Hernando Zapata Amaya y doy cumplimiento al trabajo de Antropología Unidad 2. Mis datos de contacto los dejo disponibles. Con mucho gusto, cualquier ayuda que les pueda suministrar, estoy disponible. La primera pregunta que debemos responder es ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Para dar respuesta a esa pregunta vemos dos corrientes de pensamiento que tienen mucho que ver con el tema. Son los materialistas y los mentalistas. Entender esas formas de pensar nos va a ayudar a llegar a una conclusión. Para los materialistas, la cultura es el comportamiento observado, donde los materiales facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social. Mientras que para los mentalistas, la cultura es una serie de reglas dadas para el comportamiento y para la fabricación de los objetos materiales. Para estos últimos, la cultura es más una abstracción de lo que se observa. Entonces veamos algunos puntos básicos comunes que encontramos en esas dos corrientes. Por ejemplo, la cultura hace referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Eso piensan ambos corrientes de pensamiento. Un segundo aspecto, todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único. Tercer punto, todas las culturas están sujetas a procesos de cambio, quizás algunos con mayor o con menor intensidad. Eso sucede como resultado del contacto que tienen con otros grupos o de las interacciones que tienen con el medio ambiente o de las divergencias internas que puedan surgir en el seno del propio grupo. Un cuarto aspecto es que cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinado, mediante el cual ellos están estableciendo relaciones y se comunican los individuos del grupo. Un quinto aspecto común en las dos corrientes es que la vida social de las personas se desarrolla dentro del grupo, únicamente dentro del grupo. Otro aspecto es que dentro de cada cultura existe un margen de permisividad en el comportamiento de los individuos. ¿Eso qué significa? Que las reglas no son completamente rígidas, que hay variación en esto. Y un último aspecto es que la cultura se transmite de generación en generación mediante mecanismos específicos o mediante mecanismos acordados tradicionalmente. Entonces, de esa manera vamos viendo que el significado general que se le da a la cultura en el ámbito de la antropología nace de estas dos corrientes de pensamiento y son esos puntos básicos comunes que encontramos en ellos. La segunda pregunta es ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Aquí en la diapositiva vemos una comparación entre animales y el ser humano. Los animales, la mayor parte de los animales generalmente demuestran dentro de una especie específica las mismas pautas de comportamiento, pero con el hombre no siempre ocurre lo mismo. Por esas razones es fácilmente ver en el ser humano diversidad de conductas en distintos grupos humanos. Una de las respuestas más acertadas a las causas de esta variedad está en que el comportamiento humano es en gran parte producto de un aprendizaje. Por esa razón, puesto que la antropología es el estudio del ser humano, debemos tomar en cuenta que parte vital de las personas es la influencia que la sociedad ha tenido en ellos o el entorno. No es lo mismo estudiar a un ser humano en el primer siglo, en Europa, que estudiar al ser humano en una época mucho más moderna, como el siglo XX, por ejemplo. La tercera pregunta que respondemos es cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Vimos las dos corrientes de pensamiento, los materialistas y los mentalistas. Dentro de los primeros, los materialistas, encontramos a dos personajes importantes que opinaron sobre el tema, E.V. Taylor y Hubble. Quiero resaltar, por ejemplo, la definición de Hubble. Para él, la pauta de conducta, que no es fruto de la herencia biológica, es el resultado de la intervención social transmitida mediante la conversación y el lenguaje. Eso es lo que piensa este señor. Por otra parte, en cuanto a los mentalistas que mencionan que la cultura no es en sí una cultura aprendida, sino la abstracción, están los pensamientos de Crowell y Clockham. Quiero resaltar el segundo. ¿Por qué? Él menciona que la conducta en su conjunto es una abstracción, porque lo que realmente se observa son pautas de conducta o patrones de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. Es la forma de pensar que ellos han tenido. De esa manera ha habido una transformación del pensamiento, de lo que se piensa acerca de la cultura, mediante lo que estas corrientes de pensamiento y esos personajes importantes han opinado sobre el tema.
La siguiente pregunta que debemos responder es, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Una sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, actúan juntos para conseguir metas comunes y mantienen una serie de relaciones interpersonales entre ellos. Una sociedad ocupa un espacio determinado. Quizás está localizada territorialmente, por ejemplo, aunque en algunas ocasiones puede suceder que sus límites no estén totalmente definidos. Entonces, tenemos situado a un grupo humano dado un espacio determinado. Entonces, para distinguir entre cultura y sociedad, diremos que la cultura es el modo de vida de un pueblo. Sociedad es el grupo de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes. La forma en que se comportan es su cultura. Podemos decir, por ejemplo, que los animales pueden ser parte de una sociedad, pero no pueden crear la cultura. Por ejemplo, las abejas, por ejemplo, los monos. La última pregunta que debemos responder es, ¿cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Aquí vemos una definición breve del tema. Etnocentrismo, entonces, es la tendencia a considerar el modo de vida propio como mejor o preferible al de los demás. Hace referencia a la persona que piensa que es el centro de la sociedad o de las demás personas. Es consustancial a la mayor parte de los individuos, es decir, es la manera en que valoran su propia cultura por encima de las demás. Sobre el relativismo cultural, podemos decir que los valores del bien y del mal, los de uso y eficacia, son relativos en cada conducta, son las pautas positivas o negativas. Es decir, en su sentido más extremo, para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no puede salirse hacia otras culturas, perdería su sentido original. Un ejemplo claro lo encontramos en relaciones de poligamia que hay en algunos pueblos de acuerdo con sus necesidades económicas. Y el último término que consideraremos es el de enculturación. Este hace referencia al aprendizaje consciente o inconsciente por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales, los modos de comportamiento de las generaciones mayores. En los primeros años a ellos se les inculcan a cada individuo las disciplinas esenciales para que funcionen como miembros integrados de un grupo social. Ese primer aprendizaje contribuye a que la persona tenga cierta estabilidad o cierta continuidad cultural dentro del grupo. Bien, de esa manera damos final al trabajo. También dejo a disposición la bibliografía de la información que se ha presentado. Agradezco su atención.